s'havia comentat abans, ja tenim en aquests estudis del Parc Vita Palma del grup 4 de comunicació el senyor Carlos Delgado, que va ser durant 8 anys valde de Calvià, va ser durant 2 anys i busques, ara en parlarem i recordarem també conseller de turisme del govern de les Illes Balears durant la legislatura d'en José Ramon Bauzá, que doncs, llavors va dimitir, va tornar a la seva activitat privada com a advocat i avui amb ell volem en els pròxims minuts xerrar d'aquesta actualitat política, informativa aquí a nivell autonòmic i també a nivell nacional. Señor Carlos Delgado, muy buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí. Gracias por atender nuestra llamada, nuestra invitación para esta entrevista. Lleva ya bastantes años, ¿no?, fuera de lo que es el mundo de la política. Bueno, desde que va a dimitir, ¿no? Entonces va a decir por razones personales, dice que quería dedicarse un poco más a la familia y va a dimitir como consejero de turismo, que no es una noticia habitual, no es habitual que nuestros políticos o que los políticos dimitan, ¿no? Sí, así es. Yo entré casi de rebote en política, me lo tuve que pensar, ayudar en Calvià y estuve ahí en la oposición una legislatura contra Margarita Nájera y luego me propusieron ser el candidato y bueno, una cosa llevó a la otra y al final me encontré con 8 años de alcaldía de Calvià. Yo dije que iba a estar como máximo 8 años, me gustó lo que hizo José María Aznar en su momento. Y prometí que iba a estar 8 años y lo cumplí. Y de hecho, cuando yo me fui, siguió gobernando el Partido Popular, lo que indica que hubiera podido estar con total seguridad 4 años más. Pero cumplí lo que había dicho y me parece que acerté, ¿no? Y creo que todo el mundo debería estar un máximo de 8 años en un mismo cargo. Y después, cuando ya pensaba volver a mi despacho profesional, pues José Ramón Bauzá me ofreció ser consejero de turismo, me pareció una cartera bonita y estuve hasta que aprobamos la ley, 2 años y medio, 3, y entonces ya sí que me volví a mi despacho profesional. Una ley que le pusieron desde la oposición, ¿no? Se le puso su apellido, ¿no? La ley Delgado, ya saben que la izquierda y la oposición sobre todo acostumbra a etiquetar, ¿no?, las leyes cuando las aprueba la derecha, ¿no? En su momento la ley Delgado, pero esa ley Delgado, que era una ley de turismo, al final hay que recordar que lo que permitió es que bueno, se reactivaran muchas inversiones para que la planta hotelera se modernizara, ¿no? Muchos hoteles se modernizaron, sobre todo en estas zonas maduras, en Magaluf, en Playa de Palma, incrementó el número de estrellas, la categoría de estos hoteles. Y eso fue pues un impulso importante para el sector, ¿no? Sí, porque ahora no nos acordamos, pero hay que tener presente que en esos momentos la situación económica era delicada. El gobierno tomó posesión en unos momentos en que empezaron a salir facturas de los cajones y el presidente Bauzá se empezó a tener que plantear el cerrar hospitales y entonces no había dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. Entonces, ¿qué podía salir como tabla de salvación de la economía balear? El turismo. Entonces, en un tiempo récord, porque hacer una ley en un año, nosotros entramos en julio de 2011 y en julio de 2012 se aprobó la ley, es de julio de 2012. Y es una ley que tenía como objetivo, por supuesto, renovar la planta hotelera, aumentar la calidad, pero también reactivar la economía. Y todo eso se consiguió. Creo que nadie puede dudar de que la ley fue un éxito desde el punto de vista turístico y económico. Y luego, lógicamente, fue una ley para un momento concreto, muy determinado, con unos objetivos muy concretos y muy determinados. Ahora, evidentemente, esa ley la haría ligeramente distinta, con el mismo espíritu, pero con retoques. Pero en ese momento fue un éxito y yo creo que poca gente lo puede discutir. ¿Cómo contempla, por cierto, como responsable que fue usted del turismo de esta comunidad autónoma durante esos años, cómo contempla este debate que hay establecido ahora, esta iniciativa que ha tomado el actual gobierno de la señora Marga Proens, con ese pacto por la sostenibilidad en el que han participado pues, las entidades? Parece que se ha cerrado y que a partir de ahora toca el turno de proponer medidas. De hecho, hace 10 días propuso algunas medidas el gobierno. ¿Cómo ve usted, como analista y como ex conseller de turismo, ¿no? este debate y esta situación del turismo en nuestras islas?
Bueno, yo lo veo un poco desde la barrera, sin entrar en profundidad, porque mi trabajo actual es otro, pero sí es cierto que yo lo haría de manera distinta todo, tanto en el fondo como en las formas, ¿no? Realmente esa necesidad del consenso asambleario y de las grandes reuniones con todos los sectores afectados. Mira, vamos a ver, a ti te pagan para gobernar, te han elegido para gobernar y para tomar decisiones. Si nosotros hubiéramos tenido que decidir de manera asamblearia lo que teníamos que hacer en 2011, hubiera acabado la legislatura y no hubiéramos hecho nad, que seguramente es lo que va a ocurrir esta legislatura. Entonces, tú al gobierno tienes que llegar ya pensadito. Y entonces tienes que tomar decisiones valientes. Y te tiene que importar poco lo que piensen los que nunca van a aprobar lo que tú hagas, por muy bien hecho que esté. Entonces, esta necesidad de consensuarlo todo, si tienes las ideas claras, me parece absurda. Eso en cuanto a las formas. Más que nada, no porque las formas sean malas formas de sí, sino porque lo retrasan todo. Y porque demuestran que no tienes las ideas claras. Y eso es evidente, ¿no? Y por otro lado, pues luego está el fondo del asunto. O sea, es evidente que se nota una masificación y una incomodidad para los ciudadanos de Baleares. Nadie lo puede negar. Yo vivo en la zona de Vendinat. Ahora tardo el doble que antes para llegar a mi trabajo, a mi despacho, que está en Jaime III, ¿no? Entonces, eso es evidente. Pero las plazas hoteleras son las mismas. O sea, aquí es evidente que ha habido un cambio legislativo, que no lo hicimos nosotros, sino que cambiaron la ley 8/2012, que era la ley del turismo que hicimos nosotros, permitiendo la vivienda vacacional en edificios plurifamiliares. Todos conocemos en Calviá edificios enteros que se alquilan, de manera legal o de manera ilegal. Eso es gente que viene permanentemente cada semana, coches y coches, y esto es lo que ha cambiado realmente el tema desde el punto de vista de la incomodidad para el ciudadano de Baleares, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cuál es el problema, identificarlo y solucionarlo. Pero no necesitas hablar con todos los ciudadanos de Baleares para tomar decisiones. Entonces yo ya tengo claro lo que hay que hacer. Ahora, demonizar al sector turístico, ir a las ferias y decir, aceptar una masificación que encima perjudicas al sector turístico, me parece poco hábil. Claro, porque se está hablando de... Y en ese sentido yo creo que le ha comprado también el actual gobierno, las actuales instituciones le han comprado el marco, diríamos, ideológico, ¿no? O el discurso o el relato a buena parte de la izquierda, ¿no? Y de estos agentes antiturismo, ¿no? Y es que hay que poner límites. Pero claro, ¿qué límites ponemos? ¿Quién los pone? ¿Dónde está el límite? ¿En qué nos basamos a la hora de poner límites? ¿Cuántos turistas sobran? ¿1 millón, 2, 3, 15? Ya teníamos unos límites. O sea, con la ley 8/2012 teníamos los límites, una bolsa de plazas que permitía el no crecimiento y sí la mejora de esas plazas con la mejora de la calidad. Eso ya existía, pero es que lo destrozaron. Entonces, bueno, pues ahora hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido, ser valiente en la toma de decisiones y luego, pues, oye, no tomar decisiones que no tienen nada que ver con el crecimiento y con la masificación, como la subida de la ecotasa. O sea, vamos a ver, es que al final estamos asumiendo siempre el discurso de la izquierda, que es la subida de impuestos. ¿Y la subida de impuestos redunda en una mejora de la calidad del ciudadano y del turista? No, redunda en la aparición de nuevos chiringuitos y en el agrandamiento de la administración. Entonces aquí lo que hay que hacer es no subir la ecotasa. La ecotasa se tendría que eliminar como muchos otros impuestos. Entonces es que hay que negar la mayor. Hay que bajar todos los tributos. Y si para bajar los tributos hay que reducir la administración, se ha de reducir la administración. Hay que hacer lo necesario, pero bajar los impuestos, bajar los tributos. Y eso, como siempre asumimos el discurso de la izquierda, porque esa superioridad moral de la izquierda y ese pánico a los medios de comunicación, así no se puede gobernar. O sea, si yo digo que hay que venir pensadito de casa, hay que venir valiente de casa. Y si no, no te dediques a la política. Si tú vas a gobernar en base a lo que digan los medios de comunicación o lo que te diga la oposición, dedícate a otra cosa. Y eso es lo que pienso. Recuerdo que en su momento usted se presentó en unas elecciones a la alcaldía de Calviá, creo que fue en la reelección, ¿no? Después de la primera legislatura, y el programa y el eslogan era sin complejos.
Sí. Se recordará usted, ¿verdad? Me acuerdo muy que bien. además dio mucho que hablar, ¿no? Porque era original, ¿eh? Y usted defendía que realmente lo que había que hacer es eso, efectivamente, gobernar sin complejo, ¿no? Sin ese complejo quizá atávico que ha tenido siempre la derecha, ¿no? Que quizás ese sentido lo ha comentado usted ahora, ¿no? Siempre esa superioridad moral de la izquierda, ¿no? Mantiene que ahora sigue gobernando, por ejemplo, el actual gobierno sigue actuando con esos complejos. Bueno, el complejo está en el ADN del PP. O sea, es que el PP sin el complejito no sería el PP. Entonces, no se le puede pedir peras al olmo. Es lo que es. Y por eso yo no estoy en el PP. Una persona como yo es incompatible con el PP actual, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hicimos la campaña sin complejos. Fue una campaña, yo creo que novedosa, pionera. De hecho, creo que algún medio de comunicación, alguna periodista, comentó que luego había sido copiado mucho el Sin Complejos. De hecho, hay un programa, creo que Luis del Pino, que luego se tituló Sin Complejos, y efectivamente ese lema se lo sugerí yo a los que hacían nuestra campaña. De además, si se acuerdan, me puse de perfil para demostrar que no tenía ningún complejo en exhibir mi gran nariz no retocada por el Photoshop, ¿no? Aunque algún amigo comentó en una tertulia que sí me había hecho Photoshop porque mi nariz era realmente más grande, cosa que tampoco es así, ¿no? Pero volviendo a lo serio, pues sí, yo creo que el PP sigue en esa línea, ya lo tiene totalmente interiorizado, que hay que ir con mucho cuidado, pero es que es la línea galleguista de Mariano Rajoy, de Feijóo, el ponerse de perfil, en el primer caso fumarse un puro y esperar que los problemas se solucionen por sí solos, ¿no? Porque cuanto menos hagamos, más posibilidades hay de que no metamos la pata y entonces, como estos lo hacen muy mal, acabarán cayendo. Es evidente que Pedro Sánchez acabará cayendo, ¿no? Y entonces cuando caiga Pedro Sánchez, pues seguramente, si no ha habido otro cambio, estará Núñez Feijóo. Y aquí se sigue la misma línea. No hay que hacer nada que pueda perjudicarnos, hay que mantener la sillita y esto así seguiremos. Es una filosofía política que yo no comparto, pero que está ahí y que ha sido la filosofía histórica del Partido Popular. Por eso yo en el Congreso de 2017, aunque yo dejé la política en 2013, en 2017 me pidieron ayuda para defender una enmienda en el Congreso Regional sobre la libre elección de lengua. Y bueno, yo la defendí. Yo ya llevaba casi 4 años fuera de la política y se votó en contra. Entonces, a mí, sinceramente, ver incluso a la parte del auditorio de Calvía votando en contra de la libre elección de lengua, que la habían defendido conmigo cuando yo me había presentado a los congresos regionales, pero como había ahora instrucciones de que se tenía que votar en contra, yo pensé, mira, todos estos, y dije, mira, no es mi partido, es más, creo que este partido no se merece que yo esté en él, ¿no? No los he vuelto a votar y no les volveré a votar mientras sigan en esta línea, ¿no? En ese sentido, ¿está usted más cerca de Vox que del Partido Popular? ¿O no está cerca o no se siente identificado con ningún partido ahora mismo? Ninguno le llena, si me permite la expresión. Yo le diría que estoy casi equidistante. Quizá más cerca de Vox en unas cosas, en el sentido de que me ofrece más credibilidad. O sea, creo que si Vox llegara a gobernar, cosa harto difícil, cumpliría más con su programa electoral de lo que le hace el PP. O sea, yo no creo que tenga esa capacidad de defraudar ideológicamente a sus votantes. Lo pueden hacer fatal, como de hecho lo hacen, digamos, en el tema de la organización desde el punto de vista orgánico de partido, desde el punto de vista territorial. Creo que es imposible hacerlo peor. De hecho, los grandes activos del partido se le están yendo y aquí en Baleares el espectáculo es lamentable, ¿no? Entonces, como organización de partido, creo que yo les pondría un 0. Sin embargo, estoy convencido de que si el señor Abascal dice vamos a hacer esto, si gobernara lo haría. Entonces, en ese sentido a mí me otorga más credibilidad. Pero luego hay algunas cosas que digo, bueno, Vox, con las que no estoy de acuerdo. Es decir, uno de los puntos importantes del programa de Vox es la desaparición del Estado autonómico. Entonces yo no estoy a favor de la desaparición del Estado autonómico. Yo creo que está muy bien que Baleares tenga su parlamento, que pueda hacer sus leyes,
igual que el resto de comunidades autónomas, ¿no? Y otra serie de cosas quizá más estéticas, como puede ser apartarse de una foto cuando han matado a una mujer, y una serie de cosas, una serie de temas en los que se meten que me parecen totalmente absurdos. A nivel internacional también creo que se equivocan gravemente. Pero eso es Vox. Y ahí, pues, yo sinceramente creo que hay gente que se siente de derechas, que o vota el PP o vota Vox, pero no lo hace con gran convicción, o simplemente no va a votar, porque hay mucha gente enfadada con lo que ha hecho Vox aquí, gente enfadada con lo que está no haciendo Marga Proens. Entonces yo creo que si hubiera un partido intermedio en el que no fuera tan antisistema como se ha convertido un poco Vox, pero ofreciera credibilidad en 5 o 6 puntos. 5 o 6 puntos, no se necesitan más, pero con credibilidad. La bajada de impuestos, la reducción de la administración, la simplificación legislativa y administrativa y una serie de cosas más. Es que la libre elección de lengua en la educación, yo creo que tendría una gran posibilidad de éxito a nivel regional. Yo no digo que ganara las elecciones, no las ganaría, pero tendría bastantes votos. ¿Le pica a usted el gusanillo de la política, de volver a la política o no? O sea, volver a la política, aunque ha habido titulares... Porque decían de usted que era un animal político, ¿no? Y... No, un animal político, no, más animal que político. Pero no, yo soy un político atípico, creo que soy poco político en el fondo. Bueno, poco político según los cánones actuales, ¿no? Yo creo que soy del tipo de político, o fui del tipo de político que se lleva ahora, pero por pura necesidad, porque al final dices, oye, cuando un país toca fondo, que aquí no hemos tocado a fondo, pero cuando un país toca a fondo, como puede ser Argentina, pues sale la motosierra. Claro, es que te puede llamar la atención la motosierra, qué bestia es Milei. Es que Baleares y España necesitan motosierra. Lo podemos llamar de una manera más fina, pero como no empecemos, o sea, lo que no podemos es aumentar la deuda pública permanentemente, porque ¿qué futuro estamos dejando a nuestros nietos? Entonces, ¿que no le quieres llamar motosierra y lo quieres llamar de una manera más delicada? Perfecto, pero algún día algún político va a tener que empezar a pensar en reducir la administración y en bajar los impuestos, porque es que al final vamos aumentando el número de chiringuitos, los impuestos, y no hay mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y si hay un aumento en la deuda pública. Entonces, ¿qué es lo necesario? Pues la motosierra. Y al final, bueno, pues uno dice, bueno, es que están empezando a triunfar determinados políticos que hasta ahora eran atípicos, pero es que están pensando en su país. No hay ninguna duda de que Donald Trump está pensando en el futuro de los Estados Unidos. Y dice, mira, ahora vamos a dejar de ser los papás de Europa, que Europa se busque la vida, porque yo soy papá de Estados Unidos y mi obligación es para con los Estados Unidos. Y lo mismo está haciendo Milei en Argentina. Entonces son políticos sin complejos, pero es que están empezando a triunfar. Y Meloni en Italia. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está harta. Está harta de los discursitos acomplejados de los políticos de ahora, y de que vea que todo el mundo se coloca, todo el mundo quiere ser funcionario, todo el mundo quiere estar cerca del poder para tener un sueldo público, y el ciudadano medio, el autónomo, los que pagamos nuestros impuestos, que nos pegan un pellizco tremendo, luego dices, bueno, ¿pero para qué? Para ver a Ábalos con lo que está haciendo con nuestro dinero público. ¿Esto es el país que nosotros queremos? Entonces yo creo que ha llegado un momento en que no hemos tocado fondo como Argentina, pero vamos en la línea de Venezuela. Entonces creo que es el momento de los partidos valientes y de los políticos valientes. A mí ya me coge mayor, pero si hubiera algún proyecto así, contestando a su pregunta, yo colaboraría. Nunca me presentaría nada. Yo no volveré a la política en el sentido de ir en ninguna lista. A la primera línea, ¿no? A la primera línea. Yo puedo ayudar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista ideológico, a la hora de realizar un programa electoral, estratégico, a la hora de organizar una campaña electoral, y orgánico, a la hora de organizar un partido político. Pero no figurar en nada. Creo que es para los jóvenes valientes, si es que existen. Pero bueno. Mire, me la ha dejado votando, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Qué recomendación o, no sé, o asesoramiento les haría a estos jóvenes que se quieren dedicar a la política? Si es que hay jóvenes que quieren dedicarse a la política, ¿qué les recomendaría? ¿Qué les diría?
Bueno, en primer lugar, si es muy joven, le diría, no te dediques a la política. Dedícate a labrarte un futuro. Tienes que tener un modus vivendi al margen de la política. Yo jamás permitiría que un hijo mío se metiera en política si no ha trabajado, si no tiene un modus vivendi y un sitio al que volver. O sea, yo tenía mi propio despacho. Que es todo lo que, perdón que le interrumpa, que es todo lo contrario a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque vemos como esas juventudes socialistas, esas nuevas generaciones que se llaman Claro. diferentes partidos, al final son los que están escalando y los que tienen más posibilidades, ¿no? Sí, son en los organigramas de los profesionales de partidos. la política. Hay políticos en el Partido Popular, bueno, y en todos los partidos que llevan toda la vida. Las nuevas viejas generaciones, a veces ves unos, recientemente, yo no me quiero meter con nadie, pero unos cargos que algunos amigos decimos, "Joder, ¿cómo se renueva el partido?", ¿no? Políticos que entran y que les dan cargos cuando yo estaba en la facultad todavía. Y tengo 59 años. Entonces dices, vamos, sí, las nuevas generaciones de toda la vida son. Y entonces yo creo que debería estar prohibido. O sea, desde luego, si yo hiciera un nuevo partido político, le diría, a ver, ¿cuál es tu modus vivendi? ¿Qué vas a hacer cuando perdamos las elecciones? ¿Dónde vas a volver? Y entonces, mira, soy aquí, trabajo aquí, llevo tantos años, tengo este trabajo y luego volveré aquí. Y dice, vale, entonces eres apto. Es que si no, mal consejo le estás dando. Entonces, el primer consejo que le daría a un joven es decir, búscate la vida, búscate un trabajo, búscate un oficio, acaba una carrera, haz lo que tengas que hacer, pero ten un sitio donde volver. Porque si no, va a ser imposible que seas fiel a tus ideales. Porque te vas a acabar vendiendo por la silla, que es lo que está ocurriendo. Yo sé que en el Partido Popular lo que les preocupa al 90% de los políticos ahora es la silla. No van a defender un ideal si eso pone en peligro su silla. Entonces, claro, eso es un problema. Entonces, no es la política que a mí me gusta. Entonces, el consejo que le daría es ten un modus vivendi y cuando sepas dónde vas a volver, cuando acabe tu periodo político, porque tiene que acabar, entonces puedes meterte en política, ¿no? Y luego, por supuesto, el segundo, ten unos ideales. O sea, la política vas a defender unos ideales. Si a ti te da igual A que B que C, mal asunto. Entonces, ¿en qué partido? Porque estoy convencido que hay políticos del PP que podrían haber estado en el PSOE y viceversa. Entonces, bueno, pues, yo creo que a la política te metes para defender unos ideales, pero con convicción y con ímpetu y sin complejos, ¿no? Si no lo vas a hacer así, a mí personalmente no me gustas. El cortoplacismo y esta falta de proyecto, ¿no? De poner el interés común al interés partidista es la gran lacra de la política en nuestro país. Sí, yo creo que sí, porque y más se ve ahora. En estos momentos estamos en una situación nacional e internacional que los problemas que están empezando a surgir, bueno, hace tiempo que surgieron, pero que ahora se hacen más evidentes, requieren de soluciones a largo plazo. Y no solo a largo plazo, sino a largo plazo y con sacrificios. El que vaya a aplicar las verdaderas soluciones que hay que aplicar a Baleares y a España, tiene que saber que lo va a pasar mal, porque va a tener que tomar decisiones que a lo mejor no van a ser populares, pues como le está ocurriendo a Milei en Argentina, ¿no? Pero si hay que salvar el país. Lo contrario es enterrar la cabeza a modo de avestruz. Entonces, yo creo que va a tener que llegar un momento. Quizá no hemos tocado fondo, pero desgraciadamente el camino parece que nos lleva hacia esa situación, que algún día alguien va a tener que coger las riendas, empezar a hacer recortes, cambiar el sistema económico total del Estado, reducir la administración y habrá sacrificios. Pero como eso a corto plazo no se ve venir, entonces los políticos dicen, bueno, a mí yo quiero mis 8 añitos y que le den a España o que le den a Baleares. Ni siquiera creo que lleguen a pensar eso. Pero ellos miran a las siguientes elecciones. Creo que ahora tendría que venir gente que no dependa de esa silla para poder mirar por el futuro de España y por el futuro de Baleares
y no por el futuro de una silla. Y eso no lo veo. ¿Qué opinión tiene usted de Sánchez, del actual presidente del gobierno español? Bueno, yo no sé si alguien tiene buena opinión de este señor, porque es que... Bueno, ahí está, ¿no? Pero ahí sigue, ahí sigue. Si sigues por algo, y hay que analizarlo bien, o sea, evidentemente cuando alguien va ganando elecciones es porque el otro lado no triunfa. Hay que hacérselo mirar por parte del Partido Popular también, porque es que siga teniendo mejor nota Sánchez que los candidatos del Partido Popular, pese a que Tezanos no es que maquille, es que este sí que mete motosierra, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, en primer lugar, este tío es valiente, es un osado, es un trilero y es un sinvergüenza, pero es valiente. Y siempre tiene alguna salida, tiene un instinto de supervivencia política excepcional. Es un Houdini, en ese sentido. Totalmente, es un Houdini. Pero aún así es una desgracia para España. O sea, que al final ver a un presidente que está pactando con terroristas y que criminaliza al partido de la oposición en cuanto se acerca, mira, ahora vemos a Amazon en la televisión, sí, aunque se acerca ayer, ¿no? ligeramente. O sea, vamos a ver, ¿qué ha hecho el señor Abascal más que defender la Constitución, defender al rey? Pero si los que no están defendiendo el sistema constitucional y el sistema monárquico son tus socios, sin vergüenza. O sea, pero ese discurso cala, y acercarse a Vox es acercarse a la ultraderecha y pactar con comunistas, con separatistas y con asesinos, no pasa nada. Eso es progresista. Eso es progresista, ¿no? Y ese es el discursito que va calando, pero no solo va calando en la izquierda que le vota, va calando en la derecha. Y eso hace que la derecha cada vez sea más maricomplejina. Y así estamos. Y el gran perjudicado, España. Esa es la triste situación de nuestro país. Bueno, seguimos con presupuestos prorrogados. Usted imagino que no considera que el señor Sánchez vaya a anticipar elecciones, ¿no? Vamos. No, aquí no anticipa elecciones. Este mata por un día de silla. O sea, no, es imposible, es imposible. Aparte con el follón familiar que tiene. No va a haber elecciones anticipadas, también me comentaban, si habría elecciones anticipadas en Baleares. Ninguno de ellos. También le quería preguntar por esa cuestión. Ninguno. No considera que en Baleares las vaya a ver. Van a poner, es que, pero por miedo a perder la silla, que va a estar muy bien. Harán lo que tengan que hacer. Todos, todos los partidos políticos. Los de Vox, los de Baleares, los del PP, los del PSOE. Todos. El denominador común no es la cobardía, es el amor por su silla. Y entonces, claro, así va. Yo no digo que se tengan que adelantar las elecciones, solo digo que no lo harán. Evidentemente, ojalá se adelantaran. Aquí hay otro de esos problemas, bueno, aquí en toda España, ¿no? El problema de la vivienda. No sé qué opinión tiene usted como ciudadano, bueno, informado y cualificado, ¿no? Es verdad que no es su materia y su competencia, pero usted se ha sentado en un Consejo de Govern del Gobierno Balear, como digo, fue durante 8 años alcalde de Calviá. Entonces quizás no había ese problema tan importante que tenemos ahora, pero es evidente que el incremento de residentes y de ciudadanos que se ha producido en estos últimos años en las islas y la escasez de construcción de vivienda pues nos han llevado a una situación ciertamente insostenible, ¿no? Usted como padre de familia, bueno, nos preocupa también que va a ser de esas nuevas generaciones que tienen muchas dificultades para emanciparse y para encontrar un piso, como empezamos todos, ¿no? Alquilando un piso a un precio asequible que ahora es prácticamente imposible, ¿no? Sí, es prácticamente imposible. Es verdad lo que usted dice, que cuando yo estuve en política no era uno de los grandes problemas, es verdad, el problema era esencialmente económico y en estos momentos, bueno, ahora han surgido otros problemas. Ha surgido el problema de la masificación de los coches y tal, ¿no? Entonces es cierto, yo ahora como ciudadano no estoy metido en el mundo político ahora, pero ciudadano diría, pues oye, ¿qué quiere ello? Pues evidentemente, en los dos grandes temas que veo, uno es el de la vivienda, otro, por ejemplo, que lo comentaba el otro día entrando en Palma. La movilidad. Es el tema de la movilidad. Es que no se puede entrar en Palma. Entonces, yo lo que haría sería... Bueno, todo requiere, perdón, hago un paréntesis, mucha valentía. Mucha valentía. Tanto el tema de la vivienda
como el tema de la movilidad, ¿no? La valentía, por ejemplo, y perdone que vuelva, que tuvimos en el 2012, porque nosotros, ¿qué hicimos? Para que subiera la calidad de los hoteles, hubiera obra, hubiera impuestos de los hoteles, hubiera trabajo para las constructoras, permitir que subieran hacia arriba, a cambio de aumentar el número de estrellas. Cuando se aumenta el número de estrellas, se aumenta el número de trabajadores por cliente alojado en el hotel, con lo cual hay más trabajo. Hay trabajo para las constructoras. Y luego se mejora la calidad de los hoteles, con lo cual hay menos todo incluido. O sea, era una cadena que provocó una mejoría global en la economía balear, ¿no? Pero se tuvo que decir que se podían elevar los hoteles. Eso no lo había querido hacer ningún consejero de turismo en toda la historia de la democracia autonómica anterior. Claro, dijeron tal, pues resultó un éxito al final, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo valentía. ¿Qué hay que hacer ahora? Hacer lo mismo, pero no lo harán. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en Palma coger 5, 6, 7, 8 sitios en la entrada, en alrededor de Palma, y hacer parkings disuasorios, pero salvajes, de miles de plazas, en todas las entradas a Palma. Empezar a excavar, con contratos de concesión de obra pública, con lo que sea, con los sistemas necesarios para que los coches vayan entrando, aunque luego haya unos sistemas de comunicaciones hacia el centro. Pero eso hay que mirar. Primero requiere dos cosas, valentía, y luego mirar a largo plazo. Pero se tendría que empezar a hacer. Claro, ¿qué pasará? Que a lo mejor el resultado o la inauguración de esos parkings la va a hacer pues un político que esté dentro de 15 años. Y eso ya no interesa. Eso es lo primero que hace. Y luego, con el tema de la vivienda, exactamente igual. O sea, ¿se requiere suelo? Pues suelo. O sea, hay una situación de emergencia autonómica, nacional, pero hablamos de la... Pues se cambia toda la legislación del suelo necesaria para que haya suelo para hacer vivienda. Oye, es que lo requieren nuestros jóvenes. Entonces yo creo que yo lo que haría sería, señor, y creo que el consejero de vivienda es una bellísima persona y un gran profesional y además un letrado. Y estoy seguro que está pensando en... No he hablado con él de este tema, pero conociéndole, porque trabajó conmigo en la Consejería de Turismo, estoy seguro que está dándole vueltas al tema e intentando buscar soluciones. Pero espero que le dejen adoptar soluciones valientes a largo plazo, y que si se tiene que cambiar la ley del suelo, se tiene que cambiar el plan territorial o se tiene que cambiar lo que se tenga que cambiar para que haya suelo apto para hacer viviendas, se hace. Y no pasa absolutamente nada. Pero no creo que lo hagan. Estamos hablando con Carlos Delgado, que fue alcalde de Calviá 8 años, fue consejero de turismo también del Gobierno de Ses Illes Balears, 9:37 minutos. Señor Delgado, usted bueno, pues ha pasado también un periodo complicado, ¿no? Estos últimos años, no sé cómo lo calificaría, ¿no? Se le estaba juzgando por un presunto delito de prevaricación, que al final, evidentemente, se ha demostrado, según sentencia, que no existió en la concesión de Calanova, de las instalaciones en los amarres de Calanova, de la Escuela de Vela de Calanova. Han sido 7, 8 años, ¿no? 8 años. 8 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, absolutamente insostenible, demuestra, bueno, pues cómo funciona también y los tiempos de la justicia, ¿no? Al final, bueno, pues absolución. Usted lo publicamos aquí en Canal 4 Digital, un escrito, un artículo que publicó en otros medios en los que hacía un poco balance, ¿no? Cronológicamente también de esos hechos y bueno, pues no escondía nombres ni nada, ¿no? Lo tenía absolutamente claro y también defendía en ese escrito que la Fiscalía, hay que recordar lo que dijo Sánchez de quién depende la Fiscalía, pues también había intentado en ese sentido hacer de las suyas, ¿no? con usted, ¿no? Bueno, es la Fiscalía de Pedro Sánchez, o sea, es el sistema, es que a mí me gustaría, a veces intento pensar qué funciona bien en España y cuesta, ¿eh? Realmente cuesta. Lo de la Administración de Justicia necesita mano de santo, pero es que lo de la Fiscalía necesitaría tribunales, ¿no? Entonces lo que nosotros vivimos, bueno, con lo de la Fiscalía aquí, bueno, la fiscal que nos tocó, Laura Pellón, que nos tocó en la instrucción, fue lamentable, o sea, pero es que ya no solo en que apoyó
y estuvo totalmente compinchada con los guardias civiles cuando perseguían a los testigos que no habían declarado como ellos querían, como pistoleros a sueldo público, o sea, guardias civiles aquí en Mallorca, que cuando una persona no declara cuando ellos quieren, le van a recriminar porque ha declarado de esa manera. Esto está ocurriendo aquí, en Mallorca, con 2 pistoleros a sueldo público, o sea, algo increíble. Pues la fiscal Laura Pellón, compinchada con ellos, ayudándoles en esa importantísima labor, ¿no? Y luego, pues una fiscal que en el interrogatorio, por ejemplo, en el interrogatorio ante el juzgado de instrucción, una mala educación, diciendo, pero usted, cuando yo expliqué que en los consejos de administración, que éramos 19 personas, pues el gerente era más o menos el que explicaba los temas, pues comentarios como, o sea, que usted no hablaba en los consejos de administración porque no sabía nada. O cuando yo intenté explicar que lo que habíamos hecho en el Calanova fue validado por el gobierno de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, desde el punto de vista contencioso administrativo, ella diciendo, a mí no me importa en absoluto lo que hizo el Partido Socialista. Yo, claro, no me importa. Luego lo entendí. Cuando 6 días después de firmar el escrito de acusación, Pedro Sánchez la nombró fiscal europea, con el sueldazo que tiene ahí, ¿no? Entonces esto chirría. O sea, una acusación insostenible. Sin una sola prueba, una mala educación en los interrogatorios, y luego la nombran 6 días después Pedro Sánchez, una de las 7, a nivel nacional, 7 fiscales europeos. Entonces empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Y luego el fiscal en el juicio, que tuvo que seguir el Juan Carrau, con su prestigiosa Fiscalía Anticorrupción, que no dan una, al final llamó a 48 testigos, que les hizo algunos de Menorca y tal, para no conseguir ni una prueba. O sea, realmente, y al final tengo una frase en la cabeza, porque es que me quedó grabada cuando yo dije, a ver, cuando informe, ¿qué va a decir este tío, Juan Carrau, sobre la prueba que pueda haber de que hemos hecho algo mal? Y el tío dijo esta frase, que me quedó grabada. Pensamos que hay elementos bastantes para pensar que el consejero ordenó y el secretario general ejecutó. Eso es todo lo que consiguió decir. No, por esta prueba. No, pensamos que hay elementos bastantes para pensar. Después de 8 años. Esto es un sinvergüenza, hombre. O sea, tú no puedes mantener una acusación, tú y Laura Pellón, contra un inocente que paga tu sueldo, estas acusaciones que no se fundamentan en nada, en ni una sola prueba. Y no pasa nada. Aquí no pasa nada. No pasa nada con los guardias civiles que presionan a testigos. No pasa nada con esta que la hacen fiscal europea sin ningún indicio una semana después de firmar. No pasa nada con este tío que llama a 48 testigos y que luego hace el ridículo en su informe porque no tiene ni una sola prueba. No pasa nada. Lo de los guardias civiles lo denuncié. ¿Ante quién? Ante Carrau. Ante Carrau. Y cuando dije que estaba pasando eso, dijeron, bueno, no se ven los indicios de prevaricación y tráfico de influencias que denuncia el señor Delgado. Pues si no había denunciado ningún delito, simplemente puse en conocimiento que estaban presionando a testigos, no prevaricación y tráfico de influencias. O sea, esto demuestra que no se lo habían mirado, o sea, demuestra el nivel de interés y el nivel de estudio del asunto. Y entonces, claro, y luego, pues son los mismos. Si hay una endogamia ahí, igual que en el Tribunal Superior de Justicia, al juez instructor, juez Íñigo Ares, que hizo un papel lamentable y una instrucción lamentable, también le puso una querella por prevaricación. Pero ¿quiénes son sus compañeros de aquí? Sus compañeros de aquí, que son los que le daban las prórrogas mal dadas, por cierto, porque le dieron las prórrogas mal dadas, son los que luego inadmitieron a trámite una querella por prevaricación contra él. Entonces, este sistema tendría que ser un Tribunal Superior de Justicia de otra comunidad autónoma, porque aquí todos se conocen, todos son amigos. Mire lo que pasó con el caso de Cursà, que tuvo que venir un fiscal de fuera, porque si no viene un fiscal de fuera, esto no se soluciona. Esto es para hacérselo mirar. Y encima ahora quieren que los fiscales lleven las instrucciones. Estamos apañados, para que al final les llevara Pedro Sánchez o Begoña. O Bolaños, directamente, ¿no? O Bolaños. Es que este país va de mal en peor. Pero claro, son 8 años que en su caso, bueno, pues evidentemente usted viene asesorado, pero claro, 8 años le puede fastidiar la vida a cualquiera, ¿no? A mí no.
A mí no. No, yo sé que a usted no. A mí no. A Pero, mi entorno puede pasar. A mi entorno seguramente, efectivamente, a mi entorno les ha hecho gente... más daño que a mí. Estos sinvergüenzas a mí no me fastidian la vida, ¿no? He seguido con mi vida a nivel personal, a nivel profesional, lo que no quita que sean unos sinvergüenzas, ¿no? Y que esto no puede volver a ocurrir. Porque lo normal es que a cualquier persona le hubieran hundido la vida. A inocentes que pagan su sueldo. Porque yo pago el sueldo de Juan Carrao, de Laura Pellón y de Íñigo Ares. No para que me amarguen la vida 8 años sin ningún tipo de indicio. Entonces esto debería hacérselo mirar a alguien, ¿no? Pero claro, aquí no pasa nada. Les denuncio y no consigo ni que les investiguen. Porque yo solo quería que se investigara esa instrucción. Pero sus compañeros dijeron que no. Luego te vas a Conde Pumpido y Conde Pumpido no aceptó un amparo. ¿Por qué? Porque al final, como no hay trascendencia constitucional, pues aunque se conculquen los derechos fundamentales, pues no pasa absolutamente nada. Y no hay indemnización posible. Aquí, lo he comentado con catedráticos importantes de Madrid, importantes catedráticos que suelen participar en las reformas de los códigos penales. Me dijo, miren, mientras no se establezca que una responsabilidad patrimonial del Estado y consecuentemente de jueces y fiscales para las personas absueltas que no han estado en prisión provisional, esto no va a funcionar. Aquí debería haber una indemnización del Estado y que repercutieran en los jueces y en los fiscales intervinientes. Mientras eso no ocurra, van a seguir ocurriendo estos desastres. Pero esta es otra de las muchas cosas que hay que solucionar en este país, que como digo, no funciona nada. Señor Carlos Delgado, como digo, 8 años alcalde de Calviá, conseller de Turismo. Una última cuestión. Esta semana el PSOE celebra aquí Congreso. Va a volver a elegir a Francina Armengol como secretaria general del PSI-PSOE. Dice que es para iniciar una nueva etapa, ¿no? Lleva 25 años en política. No sé qué nueva etapa va a iniciar, ¿no? Pero si tuviera que hacer un pronóstico usted de cara a unas futuras elecciones, ¿ve a Francina Armengol presentándose de nuevo como candidata al PSOE y luchando contra Magda Proens? Pues probablemente sí. Probablemente sí, o sea, sí, se ve que quieren iniciar una renovación importante en el PSOE y ponen a Francina. Yo creo que si los tribunales no lo impiden va a ser ella, y sobre todo porque estaba la opción de que fuera Negueruela. Pero como ayer creo salió que Negueruela se va a Palma. Parece que puede ser el candidato de Palma, ¿no? O por Palma, ¿no? Parece. Sí, es que después de los exitazos de Ila no me extraña que intenten buscar un plan B. Porque si no, bueno, es que Jaime se debía estar frotando las manos, Jaime Martínez, ¿no? Porque vamos, tener ahí la de rival es realmente gozoso. Pero al final va a ser Negueruela, es un tío más peligroso, es más inteligente, pero Negueruela no va a ganar las elecciones a Jaime, porque Jaime Martínez es un grandísimo alcalde, está haciendo un grandísimo trabajo. Conozco muy bien a Jaime porque tuve la suerte y el honor de trabajar con él muchos años en Calviá y luego en el Govern. Y Jaime es una persona preparada, trabajadora, honrada, que sabe lo que quiere y que creo que está siendo una bendición para Palma. Con lo cual, bueno, creo que Negueruela lo va a tener difícil. Pero claro, volviendo al otro, al estar Negueruela en Palma, ¿a quién ponen? Si no? Entonces yo creo que Francina tiene la espinita clavada, como la puede tener Alfonso Rodríguez en Calviá, porque al fin y al cabo, pues Alfonso Rodríguez fue el más votado en Calviá, ¿no? Entonces esos que tienen estas espinitas suelen querer volver. Y en el caso de Francina, pues ya digo, si los tribunales no lo impiden, que no creo que lo impidan porque ella es del PSOE, pues entonces volverá y ya veremos qué pasará, porque son perfiles distintos. Pero Francina tiene su público, Francina es valiente, tiene ímpetu, ella sí que es una bestia política y entonces yo creo que va a haber combate ahí, va a haber partido. Pero vamos a ver, lo lógico es que cuando ha gobernado un partido, si hace las cosas más o menos bien, cosa que no tengo claro, pueda repetir. Pero bueno, dependerá. Yo creo que las elecciones se pierden más que se ganan. Es decir, si volviera el Partido Socialista sería culpa de Magda Proens. Pues lo vamos a dejar aquí, esta conversación que hemos mantenido, larga, 50 minutos aproximadamente, con el señor Carlos Delgado.
en este 4 Direct de hoy. Señor Delgado, muchísimas gracias por atender nuestra petición, por esta entrevista. Ha sido un placer y hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias. Gracias.